Hola amigos, bienvenidos a Biosfera 21 y Africana. En esta ocasión se te hablará de los 7 eventos más burdos y absurdos en El Salvador. Hola amigos, bienvenidos a Biosfera 21 y Africana. En esta ocasión te traemos la historia y la reseña histórica de dos naciones, de dos países, con un escenario político por igual. Pero antes, déjame decirte que en cualquier rincón del mundo, todo gobernante de un país siempre va a recibir críticas en pro y en contra. Jamás podrás estar al 100% a la perfección con una sociedad. Eso es entendible. Pero antes de comenzar con la reseña histórica de estos dos países, déjame decirte que el peor error del gobierno salvadoreño no fue el que hizo pacto con las pandillas. Ese no fue el peor de los errores, el haber hecho pacto con las pandillas. El peor de los errores del gobierno salvadoreño fue el corromper a las autoridades, a la policía y a las Fuerzas Armadas para ensancharse contra la población civil, haciendo arrestos a diestra y a siniestra, solamente porque al policía o al militar se le impuso una cierta cantidad de arrestos diarios y tenía que cumplirlo porque si no lo despedían. Ese fue el primer punto de base de la corrupción y del desastre. Ese fue el peor de los errores, donde se llevaron entre las patas a miles de ciudadanos sin deber absolutamente nada, a ser torturados y hasta salir en cajones de las cárceles o caminando casi un esqueleto en vida, como lo has visto en muchas imágenes. Y lo curioso del caso, si te das cuenta, jamás se ha publicado que murió un pandillero. Solo son personas inocentes las que están muriendo. Un pandillero no vas a ver que lo estén sacando en un cajón o que lo estén sacando en cuerpo esquelético para afuera con tatuajes que sea un pandillero. No, pura gente inocente, si te das cuenta, con el mayor de los descaros. Bueno, vamos a las dos reseñas. Burkina Faso y El Salvador, ambos países enfrascados en una delincuencia de bandas de pandillas y con políticos que no conducían al país a ningún punto. El escenario político de ambas naciones era exactamente igual, con bandas criminales de pandillas y con políticos que no servían para nada y que no conducían al país a ningún punto. En eso estamos de acuerdo. En uno de los países el gobierno fue electo democráticamente, que no sirvió de nada porque, como medio mundo sabe, hizo pacto con pandillas que lo hicieron llegar al poder. En el otro país el gobernante llegó por medio de un golpe de estado. Pero mira lo que sucede cuando llega un gobernante que decide poner en primer plano el bien común para la gente pobre de su país, en vez de servirse a sí mismo primero. Mira, en Burkina Faso se comenzó a arrestar todo pandillero o miembro del crimen organizado y condenados bajo un proceso justo. Mientras que en El Salvador se comenzó a arrestar a pandilleros bajo el régimen de excepción, llevándose entre las patas a miles de inocentes que no debían absolutamente nada. Solo porque al policía se le impuso una cuota de arrestos diarios y si no, era despedido. Y te ponían el delito que se les viniera en gana, el que se les ocurría. Número 2. En Burkina Faso se comenzó a liberar de las cárceles a todo inocente encarcelado por la administración anterior y a juzgar a todo juez y a todos los fiscales y policías que participaron en dichos arrestos arbitrarios.
mientras que en El Salvador se arrestaban jóvenes inocentes a diestra y siniestra, que hasta el día de hoy siguen siendo torturados en las cárceles del país sin deber ningún delito. Número 3. En Burkina Faso se comenzó a encarcelar a todo funcionario público corrupto, ya sea del actual presidente o del período anterior, mientras que en El Salvador se comenzó a remover de sus puestos a todos los fiscales y jueces que estorbaban para el nuevo gobierno, para poner fiscales y jueces más corruptos que los anteriores. Y se comenzó a gritar a todo pulmón, no al nepotismo, pero toda una familia con altos cargos en el poder, con el control político. Número 4. En Burkina Faso se dijo no a la deuda externa. Ni Francia ni China fueron expulsados del país y el gobierno comunicó a todos sus ciudadanos que para construir las carreteras, escuelas y hospitales se necesitaría su mano de obra con una pequeña remuneración y que el capital, obvio, para dichos proyectos lo pondría el Estado. Van hasta el momento miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, varias escuelas y muchísimos hospitales restaurados, fábricas de procesamiento de alimentos y muchísimos proyectos más sin un solo centavo de deuda externa. Mientras que en El Salvador se le abrieron las puertas a China para que hiciera de las suyas, dar préstamos de millones de dólares para cada proyecto realizado en el país, traer a sus conciudadanos chinos a El Salvador para la mano de obra, haciendo un negocio redondo con la deuda externa. China llevándose de regreso a su país el capital, más intereses, más la mano de obra. El gobierno salvadoreño desfalcando al Estado con millones de dólares de la siguiente forma. Por ejemplo, para construir una escuela se requiere un préstamo de deuda externa, digamos, de 10 millones de dólares. El gobierno procura terminar esa escuela con el menor presupuesto posible y el resto de millones sobrantes van directos al bolsillo del familión. Y el país queda endeudado con el préstamo total de la deuda externa. En pocas palabras, a río revuelto, ganancia de pescadores. Número 5. En Burkina Faso se le da información a la ciudadanía sobre proyectos y gastos del país. En El Salvador, el familión pone en reserva todos los gastos públicos del Estado por 7 o 10 años, hasta cuando los ladrones hayan escapado de Dubái 1.0, con todos los millones de las arcas del Estado. Número 6. En Burkina Faso, si bien es cierto hay deficiencia judicial, pero se trata de llevar un proceso justo para el acusado y a un funcionario público corrupto se le dan más años de condena que a un ciudadano común. Mientras que en El Salvador
Se condenan a niños de 12 años de edad a cadena perpetua por una falsa acusación de violación u homicidio. Y a todos los políticos, funcionarios públicos corruptos, se les dejan en libertad o solo se les dan 2 años de cárceles. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza, de la más fatal. Número 7. En Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré en 5 años ha realizado una vasta serie de proyectos autosuficientes o autosustentables para su gente en su país y proyectos de desarrollo como con los impuestos del pueblo, sin caer en la deuda externa. Mientras que en El Salvador, en 6 añitos, el presidente ha desfalcado al Estado y lo ha endeudado en el 45% de deuda externa, algo que no se veía desde 1933 hasta nuestra era. ¿Cómo la ves? En 6 años, el 45% de deuda externa en el país, con una inflación actualmente económica para los pobres ciudadanos infinita, productos más carísimos que en Canadá, Europa y Estados Unidos, en la gran Dubái de Centroamérica. ¿Cómo la ves? Bueno, aquí en 6 añitos se ha expropiado fincas completas de exfuncionarios, desfalcando millones de dólares a la población civil con artimañas que usa un aspirante a dictador para empobrecer a toda la sociedad, confiscando financieras bajo el conocimiento de todos ellos como autoridades, porque todos ellos, todos son un círculo de corrupción. Bajo sus conocimientos y aún confiscando las financieras para empobrecer a toda la sociedad, por su maníaca intención que traían desde a un comienzo. Por eso es que comenzaron a militarizar al país. No te creas que fue por pandilleros, no. Fue porque él ya tenía en mente la intención de implementar la dictadura que en estos momentos se le está tambaleando porque la sociedad no perdona. Esa era la intención, no era otra. Ni tan siquiera en época de la guerra, en los años 80, se había visto el país tan militarizado como para buscar una excusa. Ninguna excusa. El objetivo era ese, implementar una dictadura y tener a militares comprados y policías a sus pies, a sus órdenes. Bueno, mira, aparte de eso, entre las más sonadas financieras confiscadas ha sido Credit Cash y Cosavi, desviando millones de dólares frecuentemente a paradero desconocido y sometiendo al país a una deuda externa exorbitante. Y así continuamos hasta el día de hoy, hasta el momento, hasta ver muy pronto el colapso de Dubái 1.0. Y todavía son capaces de llamarles a estas cosas y a estas cuestiones préstamos no reembolsables. Qué estupidez más de la buena. Bueno, pero mira, como salvadoreño debes de entender que municipios, caseríos y cantones quedaron en el total abandono del gobierno sin ninguna importancia de proyectos sociales o necesidades para las comunidades, porque a él lo único que le importó fue preparar
muy lujosamente el centro histórico, que son como 7 cuadras, porque si te salís 3 cuadras para arriba, 3 para abajo y 2 cuadras a cada lado, y caíste a la realidad de tu país, caíste al basurero. Entonces la razón por preparar el centro histórico de esa manera, simple y sencillamente, fue porque el familión ahí tiene sus propiedades, sus edificios, sus hoteles y todo eso. Solamente por eso. Técnicamente te están diciendo en tu mera frente, en tu mera cara, te lo están diciendo que no les importa para nada. Solamente les importa el voto. Pero vamos a ver hasta dónde la sociedad es capaz de luchar contra un monstruo. Una nueva forma de ver al mundo.